Esto es Impregnado Comunidad de Fe. Empezamos. Dios bendiga, Dios guarde. Gracias, gracias, gracias por estar aquí en un momento más, en un video más. Recuerda compartir este video y escribirnos qué te parece, cómo es el momento, si te gustó el tema. Pero aquí a mi lado tengo a la gran Gabriela Botero. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Todo chévere? Hola, estoy muy contenta de estar con ustedes para compartir este día un último mensaje de domingo, el último domingo del año, y estamos bien contentos de estar aquí. Bueno, en realidad va a salir el miércoles, pero bueno, sí, Pero se está grabando bien. se está grabando un domingo. Eso es lo importante porque hay que cumplir las tradiciones. El domingo se está grabando. Pero por allá tenemos al gran compañero, al gran Miguel Rangel. ¿Cómo estás, Miguelón? ¿Todo bien? Hola, Elier, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Saludos a toda la comunidad Impregnado. Buenos días, buenas noches y, y buenas tardes. Y hoy tengo por aquí también a mi amada, también. Elier trajo a su amada y yo traje a la mía, a Anchi. Así. Hola, Dios les bendiga. Qué bueno de nuevo estar por acá acompañándolos en este episodio que promete y que va a ser de gran bendición para todos. Sí, sí, un gran episodio. Porque, oye, ¿qué empezamos a hacer cuando se va acabando el año? O sea, uno va a ir reorganizándose. De verdad que es algo tremendo. Yo creo que se podría buscar la estadística, pero este es el tiempo donde más ansiedad creo que el ser humano va pasando, porque esta fecha la gente no solamente pasa de entregar regalos, no solamente pasa bueno, ver qué hace, qué no hace, los chamos, esto, lo otro, sino que empieza a replantearse cosas. Y hay algo que hay que dejar claro. O sea, las metas duran hasta febrero, para la mayoría. Si todo el mundo busca la estadística, hasta febrero es que las metas le llegan porque es tremendo. Muchas veces lo que tú estás pensando ahorita al cerrar el año va mutando, se va transformando, Dios te va dando nuevas directrices, ¿no? No se van perdiendo los propósitos esos que se plantearon en diciembre. No, y que también al final empezamos a flaquear, esa es la palabra, a flaquear si es el gimnasio, si es la comida sana, si hay cosas de repente creo que más serias, creo que también la movida Ahorita de aprendizaje de la palabra, el libro de Peter. Sí, 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 sí. ¿Qué les parece a ustedes, muchachones? ¿Lo han visto así? ¿También lo han vivido? O sea, el que las Sí, metas hasta febrero. claro, forma parte como de la cosmovisión de la sociedad en que a veces todo nos envuelve también en estos afanes, como tú Sí. decías, por tal vez cumplir con algunas cosas, compromisos, regalos, tradiciones, y pues y replantearse, como tú también comentabas, para el próximo año. Y la gente empieza a escribir, a hacer su notita, o lo piensa, o quiero mejorar esto, quiero cambiar esto, quiero hacer estos ajustes en mi vida, tal vez cambiar de trabajo. Algunos tal vez pensará cambiar de pareja, porque hay casos extremos también. Entonces, son ese tipo de cosas que, bueno, hoy vamos a hablar un poquito y esclarecer qué nos dice la sociedad y también, como siempre, qué nos dice Dios en su palabra relacionada a esto. Sí, y para que no sepa, el tema de hoy se llama planes y propósitos. En este momento vamos a hablar de más o menos cómo son los planes, cuáles son los propósitos para este tiempo. Y algo que me encanta es que yo lo notaba aquí ¿cómo se diría? El esquema o mi Bosquejo, el bosquejo. esta es la palabra, Ujú. de metas con propósito. O sea, planificar bajo la voluntad de Dios. Es algo increíble, pero uno quiere como que entre todas, tú vas a hacer planes, siempre vas a hacer planes, siempre vas a buscar quizás planificar un poco más, planificar un poco menos. Yo tengo una esposa que le gusta, es muy diligente, y de verdad que le gusta anotar, escribir la agenda, tiene 4 agendas. Yo llego a donde tenemos la oficina y hay una agenda por aquí tirada, una agenda por allá. Entonces, es algo increíble porque sí es de mucho escribir. Lo que pasa es que en verdad aterrizo, como que aterrizo en las ideas, aterrizo en las cosas. Siento que cuando tienes muchas cosas que hacer y quedan Yo no antes hizo nada. nada más en la mente, es distorsionante.
que yo lo practico No, dilo, dilo. y poder decir, estas son las cosas y por estas voy, siento que me organizo. Es más que todo eso. Y también, pues, soy el tipo de persona que las reflexiones que tiene, las cosas buenas y las no tan buenas, pues las escribo. Yo no sé, ¿cómo son ustedes? Cuéntenme. O sea, ¿ustedes también son de anotar o alguien más de anotar o Miguel es más de anotar? Ay, Sí son de así, porque yo ya no soy tan así. Bueno, yo anoto, pero no en ese... Hace tiempo lo intenté, pero no lo logré. Anoto más que todo eso, palabras y lo que el Señor eh, habla a mi vida, pero sí hace tiempo que lo intenté, leí que era mejor anotarlo, porque de una u otra manera es un recordatorio, tanto para ti como para que sepas qué debes hacer o qué es lo que te falta o en qué encaminarte. Por lo menos en una oportunidad que estuve trabajando, lo que me tocaba hacer, iba escribiendo, me toca hacer esto, 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 y iba tachando, iba marcando. Entonces eso me ayudaba como a un orden también, puede ser. ¿Y cómo eres tú, Miguelón? No me bueno, dejes mal. a nivel personal, de anotar cosas así, pues sí, hacemos como una especie de metas también, a nivel familiar, ¿verdad? Pero también a nivel ya laboral, pues sí, obviamente llevar la agenda, las obligaciones que tienes que cumplir, los procesos que debes de realizar en cada uno de los proyectos que realizo, pues sí, es muy importante porque te ayuda a tener de una manera tal vez visual, gráfica, que no se te olvide. Una vez escuché a alguien que la mejor memoria que uno tiene es un papel y un lápiz, ¿verdad? Porque a veces uno piensa cosas en un momento y se le van, se le pueden ir, ¿verdad? Entonces, pero escribirla te ayuda a tenerlas allí siempre presentes. Entonces, sí, en cierta manera lo hago. Ahora, volviendo al tema de los planes, los propósitos, Miguel, eh, ¿qué nos dice la sociedad sobre eso? ¿Qué habla? ¿Cómo lo ve la sociedad? Porque hoy en día creo que estamos en un mundo revolucionado como lo hablamos al principio, en planificar, en ver qué es el futuro, en llevar como que dice más o menos su métrica de avance. Y de verdad que, bueno, hay mucho de eso, escuchas mucho de eso. Ahorita, si tú estás viendo esto el 31 de diciembre, ¿verdad? Vas a darte cuenta que hay muchas personas que están colocando en Instagram, en TikTok, en todas las redes, hablando de propósito, de meta, planifica, 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 sean creyentes, no sean creyentes, sean afines a otra religión, sean lo que sea, está eso en el boca a boca y bueno, vamos a ver cómo lo descifra en la sociedad. Sí, partimos allí como en lo que tenemos por aquí organizadito, primeramente de lo que plantea el hombre, ¿verdad? Yo por aquí tengo una frase para entrar como en el tema que dice así: cualquier cosa que la mente del hombre pueda concebir y creer puede ser concebida. Esto lo dijo un hombre que se llama Napoleon Hill, ¿verdad? Para los que no saben quién es Napoleon Hill, fue un escritor estadounidense, pionero de la autoayuda y el desarrollo personal, ¿verdad? Famoso por un libro que él escribió que se llama Piense y hágase rico, que resume los principios de éxito tras décadas de este hombre haber estudiado figuras como Andrew Carnegie y Henry Ford, que fueron como tal vez su ejemplo a seguir, hombres que fueron exitosos en los negocios. Entonces, este hombre promueve lo que se llama la actitud mental positiva, la autoconfianza, ¿verdad? ¿Ok? Que son claves para lograr la meta. Pues hablando de planes y propósitos, entonces la sociedad plantea bajo este principio de lo que viene siendo el pensamiento positivo, esta actitud mental positiva, ¿verdad? ¿Qué significa, verdad? Es una perspectiva vital, ¿verdad? Que consiste en enfocarse en lo bueno, ¿verdad? Ver oportunidades en lugares de obstáculos y creer en la capacidad de superar desafíos, manteniendo una mentalidad optimista, constructiva y proactiva en la vida, ¿verdad? Es decir, en esencia es lo que tú pienses para tus planes y propósitos, lo que tú quieres lograr. Si tú piensas en eso y trabajas en pro de eso, lo puedes lograr, ¿verdad? Entonces vemos que, como decías tú, ahorita a fin de año mucha gente empieza a planificar su agenda, ¿verdad? En lo que Sí. quiere alcanzar para la vida. Entonces, una tal vez tú lo aplicarás o lo consciente o inconscientemente, esto es una metodología que el hombre ha creado, ¿verdad? En la sociedad, esta actitud mental positiva que es esencial en la sociedad para navegar con éxito en la vida. Entonces, eso como un punto de partida allí
que nos presenta la sociedad en torno a esto, pues, a planificar y planes y propósitos y en metas que queremos alcanzar, que es lo que todos queremos como para el próximo año. Sí, ahora, ¿cómo lo ves tú, Gaby? ¿Cómo ves ese proceso de lo que te impregna la sociedad? Hasta creo yo que no solamente, porque muchas veces uno, hablando de la palabra, no, como que de repente no quieres como que llenarte de eso, pero sí vas agarrando de repente, como hablaba Miguel, y lo vamos a ver más adelante, los que no dice la Biblia respecto a esto, porque muchas veces, oye, tú dices, bueno, el pensamiento positivo, ¿algo malo? No, no es algo malo, o sea, a tu mental positiva, ¿algo malo? No, pero cuando le empiezas a quitar, ¿verdad? El lugar a Dios es cuando las cosas se empiezan a transversar, ¿verdad? Sí. Cuéntame, Gaby, ¿cómo lo has visto tú ese impacto en la sociedad? Bueno, mira, yo tengo acá a la que fue la Miss USA 2019, Chisley Coren Christ. Esta es una morena preciosa que aparentemente pone en práctica este pensamiento positivo, no aparentemente. Yo creo que era una herramienta de ella como una herramienta que utilizan muchas personas. Y esta persona se veía, parecía que estaba bien, sus alocuciones, era una mujer Sí. con mucho ímpetu, una mujer con mucha jovialidad, mucha alegría, mucho entusiasmo, alguien que con un discurso que no estaba vacío, que tenía algo que decir. O sea, esta mujer parecía que tenía alcanzadas muchas cosas y resulta que a pesar de practicar, de tener esa herramienta del positivismo, pues en su interior estaba teniendo una lucha muy dura y finalmente pues decide quitarse la vida. Entonces, yo lo que puedo ver es que si bien el positivismo puede ser una herramienta, si esa herramienta no tiene de fondo una fe y una creencia real en un Dios que te llene el Espíritu, que te conduzca el Espíritu Santo, en verdad estas herramientas, aunque sirvan, son vacías y aunque sirvan para algunas cosas, no van a terminar llenando el espíritu y el alma y el corazón, y entonces pues no van a tener un buen fin, es lo que yo veo en este caso. Ahora, Angie, ¿cómo tú has visto ese impacto a tu alrededor? Si has podido reconocer, o sea, en el día a día, yo porque siempre uno ve que se escucha más hasta el ambiente de las mujeres. O sea, tú de repente la parte positiva, la parte de, oye, entonces, ¿cómo lo has visto tú? Cuéntame. Bueno, realmente, o sea, eso está en el día a día. Yo creo que se ve mucho más ahorita en estas fechas porque ya va a comenzar un año nuevo, entonces como que un inicio, ¿no? Pero normalmente las mujeres, o sea, no diría todas, pero la mayoría, como que no lo quiero, lo visualizo, yo puedo, yo. Entonces es algo como que tú eres capaz, tú puedes, obviamente podemos hacer cosas, porque Dios nos creó con diferentes capacidades, pero el hecho de decir, lo visualizo y lo creo y lo veo y se hace en realidad y todo este tipo de cosas es un lenguaje que ya se maneja en la sociedad actual. Por decir, amigos, conocidos, familiares, y uno queda así como que, bueno, y puede que se le cumplan, está bien, pero como hablábamos anteriormente, como se decía, no tiene una base en Cristo. ¿Sí me explico? Es como que yo lo puedo lograr, o yo lo hago y yo lo digo y se hace realidad, y así me imagino esto y se logra. Es más como ese enfoque del yo lo veo, el yo lo puedo, el yo lo voy a lograr, como yoísmo sin y dejando a un lado a Dios. Entonces eso es lo que actualmente Pues se ve. Sí, claro. que yo lo No, está en tu casa. Es lo que lo que he podido, lo que he podido ver de este enfoque es que en verdad pone toda la fuerza y pone todo el trabajo y pone todo en la cabeza o sobre el hombre. Y entonces pues vemos a personas agotadas, a personas como dice el carro
está echando aceite, ¿no? Vemos a personas supremamente fatigadas y creo que es muy fácil vivir la vida de esa forma. En verdad creo que es muy fácil asumir que todo te corresponde a ti y llevarlo sobre los hombros. Y recuerdo de hecho a alguien que este año me decía estas frases a manera de empoderar a la persona, empoderar al yo. Y me decía, practica el yo puedo, el yo tengo y el yo soy, ¿no? Y entonces resulta que ese tipo de frases lo colocan todo en el hombre y en verdad la palabra te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces sí hay que estar ahí muy Oye, bien. para mí es una trampa del sistema y del mundo, porque si entendemos, lo hablamos hace un momento en preproducción, es que, no sé, es que en las reglas del mundo son injustas. De repente tú, una persona que viene y dice, así como decía Angie, yo puedo, yo lo hago, y de repente se le da, esa es la excepción, no es la regla. ¿Cuántos millones de personas hay en el mundo y cuántas personas, millones de personas de repente se han propuesto algo y no lo han logrado? ¿Cuántas millones de personas en este año no han logrado una meta que para ellos de repente la visualizaron, la tuvieron? Hoy han logrado, pero después se dan cuenta que Porque no vacío. alcanzar eso que querían, No era, al final no les llenó, ah, no les sació, entonces están en un vacío. es tremendo porque muchas veces a lo que nosotros le damos propósito, no es que no lo tenga, en fin, al fin, o sea, al fin de las cosas, pero sí es un propósito que puede ser muy superficial. Y lo que pasa con el ser humano es que lo que es superficial sencillamente no llena. O sea, ¿me entiendes? Es como que tú de repente, no sé si le ha pasado, pero ahorita alguien que está en su proceso de comer y todo este proceso, un antojo así que, oye, yo estos días estaba solo aquí en mi casa, ¿verdad? Porque mi esposa estaba en comisión de servicio. Y entonces llego y digo, oye, me quiero comer una hamburguesa, ¿verdad? Y tú dices, oye, te imaginas la hamburguesa. Entonces tuve como 2 horas buscando la hamburguesa que me quería comer. Bueno, 2 horas es mucho. O sea, como no sé, 20 minutos. Pero 20 minutos buscando esa hamburguesa es bastante. O sea, buscando la hamburguesa, oye, voy para esta, voy para otra, ta. Y después llegó la hamburguesa, la esperé. Cuando me senté a comer fue algo tan efímero, ¿verdad? Que te la comiste y ya, ¿me entiendes? Y a veces hasta te cae mal, ¿me entiendes? Entonces tú Se dices, acabó la oye, ¿pero emoción. qué es esto? ¿Ah? Se acabó la emoción. Sí, exacto. Dice, duré más tiempo buscando la hamburguesa que comiéndome la hamburguesa. Sí. Entonces, y la hamburguesa no me generó tanto bienestar o tanta satisfacción que, que durara tiempo, ¿me entiendes? Entonces, muchas veces la gente está buscando el carro, está buscando el dinero, está buscando la casa, está buscando la esposa, está buscando el esposo, está buscando por otros fines que, aunque había propósito ahí, o sea, de repente tú tenías una fuerza, estabas buscando y estabas centrado y esto y lo otro, que cuando lo tienes, tú dices, ah, bueno, chévere. ¿Entiendes? Entonces, como los niños, pues los niños de repente están, no, la muñeca, la broma, esto, el muñeco, esto, el avión, cuando está jugando como con el cartón del juguete. Bueno, ¿Me entiendes? Entonces, creo yo que es cuando tenemos que caer en lo que dice la Biblia. O sea, ¿qué dice la Biblia de los planes y los propósitos? ¿Verdad? Porque volvemos a caer en lo mismo. Si muchas veces lo que nosotros creemos como algo positivo, algo chévere, algo que nos va a generar bendición, eh, está ahí. Entonces, como ahora, lo que sí le da sustancia a la vida, lo que sí le da propósito a la vida, lo que sí de verdad llena el espíritu, lo que sí de verdad llena el alma, lo que sí de verdad bendice el cuerpo. O sea, entonces, bueno, Miguel, cuéntanos, ¿qué nos dice la Biblia? Sí, entonces partimos de lo que nos presenta la sociedad, ¿verdad? Tener esta actitud Claro. positiva, pensamiento positivo, también dentro de esto se habla de declaraciones positivas, el diálogo positivo, una cosa que se llama atención plena, que ahorita es muy popular y que usamos el término en inglés que es mindfulness, que todo ahora es mindfulness, y esto conlleva todo este tipo de cosas, ¿verdad? Declaraciones positivas que sirven para supuestamente reprogramar tus pensamientos negativos, aumentar la confianza, la motivación, inclusive regular las emociones, mejorar el enfoque y el autocontrol. Entonces, estas ya son prácticas que han entrado a nivel de la psicología, que las emplean muchos psicólogos, ¿verdad? Y muchas personas que
que viven de esto, ¿verdad? Para mejorar la vida. Ya no solamente se lo enfocan a nivel de a un éxito profesional, comercial, empresarial, sino de la vida personal, ¿verdad? Hablar, pensar, escribir, usar el arte de visualizar. Entonces, todo este proceso es interesante de lo que nos presenta la sociedad, la ley de la atracción, ¿verdad? Ya como para entrar en lo que dice la Biblia, ¿verdad? Aunque no forma parte de todas estas prácticas, pero también es una esencia, ¿verdad? Se sostiene de atraer los eventos positivos o negativos es a través del pensamiento. Entonces, eso quiere decir que si yo pienso lo malo, voy a recibir cosas malas. Si pienso lo bueno, voy a recibir cosas buenas. Son cosas que nos presentan la sociedad. Pero entonces, ¿qué dice la Biblia, verdad? ¿Qué nos ofrece el mundo? En este caso, lo que viene siendo la palabra de Dios en algunos puntos que tenemos por aquí. Primeramente, quisiera hacer como una aclaratoria. Tal vez lo dicho anteriormente no queremos como caer en la posición de juzgar a las personas que No, hacen no, esta claro que no. práctica, ¿verdad? Pues no es nuestra posición, no tenemos la autoridad ni tampoco Dios nos ha llamado a eso. Simplemente hacemos esta introducción porque muchas de estas prácticas se han introducido dentro de la iglesia cristiana, aunque parezca ilógico, sí, No planeada. de alguna Se ha manera adoptado, se ha sí, adoptado. se han usado. Entonces, por lo menos, ¿qué nos dice la Biblia? Cosas que hemos escuchado tal vez a lo largo de los años que se suenan como muy bíblicas, pero no son bíblicas. Por ejemplo, Dios quiere que cumplas tus sueños. Voy a leer alguna frase. Lo que anhelas, Dios lo respalda. O decláralo y será tuyo, ¿verdad? Dios hará lo que decretes con fe, ¿verdad? O Jesús vino a mejorar tu vida, ¿no? Que se escucha. O Jesús tiene un plan maravilloso para tu vida. O ven a Cristo y se solucionarán todos tus problemas. Aunque estas palabras suenan como bíblicas, no lo son, ¿verdad? No tienen un asidero en lo que Dios ha dicho. Están influenciadas por todas estas corrientes de este siglo, ¿verdad? Entonces, y interesante porque tenemos que nosotros como hijos de Dios ir a su palabra. Y yo investigando un poquito pensamos tal vez que esto es algo nuevo, pero inclusive en la palabra de Dios vemos que Pablo luchó con esto, ¿verdad? Por lo menos él en la carta a la iglesia de los Colosenses, él expresa algo que dice así, Colosenses 2:8, que me llama mucho la atención. Dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Esta es la NTV, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Imagínense ustedes. Entonces ya Pablo en ese tiempo se hablaba mucho de gnosticismo. En la iglesia querían mezclar lo que viene siendo prácticas gnósticas con prácticas judías, con el evangelio, ya que no solamente, no, Cristo no es suficiente, hay que hacer algo más para que Sí. nosotros podamos tener una vida plena, pero Pablo dice, no, o sea, la plenitud es Cristo. Si tienes a Cristo, estás pleno. Y cosas que comentaba Gaby tú antes, de que la gente alcanza un objetivo, una meta, pero cuando llegan allí, ¿qué hay? Un vacío, porque la plenitud se encuentra en él. Amén. No, y es algo increíble porque muchas veces, y ahí vamos a llegar a un punto, porque eh, primero que todo, para empezar a hacer un proceso de metas y propósitos, yo creo que lo primero que debemos hacer es un balance. Yo creo que un corazón agradecido, de acuerdo a darle la gratitud a quien nos puso ahí, quien puso su gracia, quien nos bendijo, o sea, porque es darle un lugar. Yo creo que muchas veces en la humanidad y el mundo busca es quitarle el lugar a Dios y quitarle el lugar a Cristo. Y es algo increíble porque pareciera que se logra. Pareciera que se logra, ¿por qué? Porque luchamos en decir que buenos somos, que tremendo es la vanagloria, sí, exacto. Entonces, es algo increíble, pero cuando tú caes ahí, también lo puedes llevar eso adentro de la iglesia, adentro del cuerpo de Cristo. También, ¿por qué? Porque le estás dando a Cristo el lugar, la cabeza, ¿verdad? De la iglesia. Entonces, ¿cómo lo haces? Cuando, como decía Miguel, cuando tú dices, Dios hará lo que decretes con fe. O sea, es como que si la voluntad de Dios está sujeta a lo que tú digas. O sea, entonces, oye, ¿qué irrealidad es esta? O sea, ¿qué irrealidad es creer esto? ¿Qué irrealidad es ver esto? Entonces, Angie, cuente, es peligroso. Declara que ese hombre va a ser tuyo y lo será. Ufa, Sí. decláralo No, con fe. es tremendo No, porque... y no solo eso, disculpa. Lo que pasa es que no lo decimos para en crear, tu casa también tú. para juzgar, porque es que yo fui parte de eso.
Ah, Claro, yo en un claro. momento lo dije y yo creo que Miguel no esa declara que ese hombre será tuyo. A Miguel será mío. No, mentira. Claro, Pero sí entramos incluso en la parte de evangelizar con esto, ven a Jesús claro, y los problemas se irán. Y realmente nosotros tenemos que ser conscientes, dice la palabra, que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y muchas veces nos quedamos solo con lo que nos dicen y no buscamos en la palabra claro. lo que es la verdad, que todo está allí. Y, y normalmente cuando nosotros como creyentes, como conocedores de la palabra, no vamos allá a la palabra, nos dejamos engañar o nos dejamos eh, Influencia. influenciar y tal vez no es que la otra persona lo esté diciendo por mal, tal vez es que la otra persona también se lo enseñaron así. Entonces Claro, con esto no claro. queremos crear como que, ay, no, sino es un conocimiento que el Señor nos ha permitido tener a lo largo de este tiempo y que podemos transmitir de una u otra manera. Porque si yo te digo, no, Gaby, ven a Cristo y tus problemas se solucionarán. Y Gaby empieza a tener más problemas y más problemas y más problemas. Pero es que en la palabra Claro. dice eh, en este mundo tendremos aflicción. Entonces, el hecho de que tú vengas a Cristo no significa que todo es borrón y cuenta nueva, sino que Dios va a ir cambiando y moldeando cosas en ti y esto va a generar choque en tu vida y van a haber cambios que van a ser necesarios porque Dios quiere hacer algo más. Entonces, estas enseñanzas que tal vez parecen cristianas, eh, tenemos que siempre buscar una base en la palabra. No, y que hay algo que es tremendo, porque muchas veces uno habla mucho del anhelar. Y qué es lo que tú anhelas, qué es lo que tú buscas, porque es algo como se encadena con lo que dice la sociedad. Porque al final es como que dándote la prioridad a ti. Y es entender que Dios hace su voluntad. Dios es soberano. O sea, la soberanía de Dios no la rompe que tú crees en Él, no la rompe que seas hijo de Él, no. Él te da un lugar en su soberanía. O sea, tú tienes un lugar, pero al final es como la relación de padre e hijo. O sea, si tú ves, Dios, Jesús dice, ustedes aún siendo malos, ¿verdad? Le dan buenos regalos a sus hijos. O sea, aún siendo malos, ¿quién le daría de comer o si un hijo le pide de comer, ¿quién le daría una piedra? ¿Me entiendes? Es entender ese punto. O sea, cuando nosotros lo bueno que tenemos, que lo bueno que tiene el ser humano, viene de Dios, y en ese proceso uno entiende que cuando tú estás educando a tu hijo, al final, la última palabra, ¿quién la tiene? ¿Verdad? Porque esa es la realidad. ¿Quién tiene la última palabra? Los padres. O sea, eso no. Entonces, cuando tú entiendes eso, esa es la soberanía que te da la paternidad. Es que la última palabra la tienes tú. Y si los padres no son buenos padres, ahí viene papá Estado y aplica su soberanía. Pues no sé si me entienden. Claro. En algunos países son más fuertes, en otros países son menos fuertes, pero lo que quiero decir es que al final de todo, Dios siempre va a aplicar su soberanía, porque por encima de él no hay nadie. Y tú puedes declarar mucho, y yo puedo declarar mucho, yo puedo decir mucho, yo puedo pedir mucho, pero mientras no esté en la voluntad de Dios, no va a pasar. No va a Exacto. pasar. Por eso Incluso ahí esos estamos. incluso los anhelos. Por lo menos Claro, yo digo, ay, que el Señor cumpla los anhelos de tu corazón si es su voluntad. Porque es que yo puedo claro. desear muchas cosas, pero recordar si es su voluntad. Incluso hay una palabra en Santiago 4:15 que dice, por el contrario, siempre deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O sea, que siempre, si Dios quiere, puedo hacer esto o lo otro. O bueno, voy mañana, si Dios quiere. A veces hay gente que ya lo toma, no, mañana nos vemos a las 5. Ajá, pero eso es si Dios quiere o si Dios lo permite. O si Dios quiere, estaremos allá. ¿Por qué? Porque Dios, y no decirlo por decirlo como ya, y no por meterlo ahí Cliché, una como muletilla. eso, como una muletilla, sino estar consciente que si eso pasa es porque Dios lo permitió. Y si no, sencillamente no era el propósito del Señor. Por Sí, eso, ahora, aquí para terminar aquí como con esto decimos entonces que ninguna enseñanza puede ser verdaderamente cristiana si no parte
¿verdad? De las verdades básicas de la Biblia, ¿verdad? Por muy bonitas que suenen, ¿verdad? Si no están fundamentadas en la palabra de Dios, no proceden de Él. Y todas estas afirmaciones que suenan muy bíblicas, ¿verdad? Pero no están centradas en Dios, están centradas en el hombre, que ese es el otro punto. Todo lo que Dios estableció en su palabra está centrado en Él, y el hombre gira alrededor de Él, o se amolda a Él, o tiene que ser transformado, renovado, ¿verdad? Así es. A ello. No al contrario, no es que la palabra se adapta a mí, eso no es así. No, y no aplica. No, porque es ilógico. Volvemos a caer en lo mismo. O sea, si usted lee desde Génesis y llega todo hasta Malaquía, tú vas a ver a un Dios soberano, pero cuando vuelvas a ver en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, tú ves a un Jesús que es Dios hecho hombre, dándole lugar a su Padre. O sea, ¿me entiendes? O sea, es algo increíble, pero cuando uno lee en Claro. los evangelios, tú lo primero que entiendes es que Jesús, o sea, es que es Dios, 100% Dios. O sea, es el mismo Dios que le está dando el lugar a Dios, ¿me entiendes? Solo que es otra parte de Dios. Y le da un lugar. No sé si es como yo veía algo que de la Navidad y decía, lo está viendo una prédica, no sé si fue ante Kevin o Cash Luna, que decía, es que qué héroe, ¿verdad? Los héroes que nos gustan los seres humanos son los héroes que vienen de menos. Es aquel persona que era muy humilde y se hizo multimillonario. Es aquel que no tenía poderes y se convirtió en poderoso. Entonces, a cambio que la historia, ¿verdad? Aquel que dividió la historia y que venció por ti y por mí, tú que no estás escuchando, o sea, fue al revés, era 100% poderoso, no tenía que hacer nada, no le debía nada a nadie, y se hizo un bebé, ¿me entiendes? Se hizo la personificación de lo más frágil, que es un bebé, ¿verdad? Por amor a ti y por amor a mí. Entonces, es increíble, pero ese son los tipos de cosas que muchas veces no entendemos, no dimensionamos y por ende no le damos el lugar correspondiente, porque nos centramos en nosotros, nos estamos en el proceso de crecimiento, en el proceso de alcanzar cosas, y cuando tú ves que muchas veces la gente que está admirando, la gente que tú estás anhelando ser, de repente ha llegado ahí no de la mejor forma, no le ha llegado ahí con la mejor cosa. Y a uno deportista, uno ve a los deportistas con tanto esmero y con tanto esfuerzo y con tanta cosa, pero ha dejado muchas cosas atrás. Y de él, de miles, fue uno. ¿Me entiendes? Y ha sacrificado familia, ha sacrificado tiempo de calidad, ha sacrificado tantas cosas por llegar a esa meta. Entonces, hay que entrar como que en lo que realmente importa y lo que realmente le da valor a uno. Bueno, ahora queremos conversar con ustedes lo que sí dice la Biblia de esta época de Navidad. Y vamos a comenzar con colocar todo en sus manos. Y tenemos nuestra base en Proverbios 16:4. Todas las cosas, Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Entonces, en verdad, sí podemos accionar, enfocar, voy a hacer tal cosa, pero lo voy a hacer y lo pongo en tus manos, Dios, y con ese entendimiento, o en ese entendimiento somos temerosos de cómo vamos a caminar, de qué manera vamos a Sí, tomar la decisión. ¿cómo vas colocando las cosas en la mente para el propósito, para lo que quieras hacer el año que viene? Ujú. O sea, entendiendo que todo tiene que estar en las manos de Dios. O sea, lo estás colocando para Él, dándole honra a Él. Tenemos otro por allá. Sí, por acá tenemos Dios es soberano sobre todo. En Santiago 4:13 al 15 dice lo siguiente, en la segunda nueva traducción viviente. Presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Bueno, como lo que mencionábamos anteriormente, o sea, ¿quiénes somos nosotros para decir, ay, en un año vamos a hacer un viaje a tal lugar? Es si Dios quiere, si Dios lo permite, y bien dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, siempre tomando en cuenta al Señor en todo. Así es. Por lo menos aquí yo tenía
otro punto, ¿verdad? Antes de leer el versículo quería comentar algo, ¿verdad? Como para un pasito atrás, voy a dar un pasito atrás, me perdonan, voy a dar un pasito atrás. Con el tema de que recibimos toda esta información de declaraciones positivas, ten Claro. fe, Cristo viene a hacerte feliz, ¿verdad? Pero vemos que en la Biblia, por lo menos, de la boca de Jesús, lo que él decía, por lo menos en Juan 16:13, en la NTV dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido el mundo. Fue una de las cosas que dijo Jesús. Imagínense que tendrán muchas pruebas y tristezas. Empezando por allí. Claro. Mateo 16:24 dice, luego Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir, quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Entonces vemos cómo esto se contrapone a esas ideas de que está centrada en el hombre. Cristo Jesús lo fue muy claro en eso. Entonces, bueno, otro punto que tenemos aquí, bueno, ya colocamos todo en la mano de Dios. Dios es soberano sobre todo. Tenemos aquí, Dios da lo bueno y lo no tan bueno, que ahí está, por eso que quería leer lo anterior, porque en Eclesiastés 7:14 dice, disfruta de la prosperidad mientras puedas, dice Salomón. Pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambos provienen de Dios. Ambas cosas vienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. Imaginen la conclusión que llegó Salomón, que era el hombre más sabio de su tiempo, de su generación. Entonces él, y no lo está diciendo un hombre que fue un filósofo de la calle, ni nada de eso, estaba un hombre que fue el hombre más rico, sabio, tuvo los mayores placeres que puede tener un hombre, que es dinero, mujeres, poder, y él llega a la conclusión de su vida, bueno, si lees Eclesiastés te das cuenta que resume muchas cosas de que eso no tiene sentido. Él dice que todo es vanidad. Nada de eso pudo llenar a Salomón, y Salomón reconoce que aún lo bueno y lo no tan bueno proceden de Dios. Y esta sociedad, basada en todo este pensamiento positivo, ¿qué es lo que quiere? Evitar que el hombre sufra, porque el hombre no quiere sufrir, pero Dios Ujú. utiliza el sufrimiento para transformarnos, como ese elemento para ser formados a través de esos procesos, esas pruebas, para su gloria. Entonces eso hay que también tenerlo claro por aquí. Sí, ahora otro punto, ora por todo. O sea, es algo increíble y suena muy básico, pero si queremos aplicar la que decía Gaby al principio, de darle su lugar a él, ponerle las cosas en sus manos, tenemos que nosotros tener un tiempo de comunión, un tiempo de oración. Y está todo lo que dice Filipenses 4, del 6 al 7, dice, por nada estés afanoso, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay algo increíble, pero muchas veces uno ve la oración como algo metódico y algo rutinario. O sea, que mucha gente lo agarró ya como algo que bueno, en un momento lo hace, un devocional, o ora, tiene un tiempito y chévere. Pero si uno entendiera que la oración es lo que es la comunión con nosotros, con el Espíritu Santo, y a través de eso vamos agarrando sabiduría, pasa lo siguiente, que es que nuestro corazón y nuestros pensamientos son godados. Porque hay algo que es tremendo, que habla como habla del mindfulness. Bueno, ese punto uno agarra y entiende que, que como que ese pensamiento de piensa positivo, hazlo todo chévere, tú puedes, decláralo, ponlo. Entonces, tú como que en ese proceso, si algo falla, ¿quién se ve perjudicado? Tu Claro, corazón, tus emociones, tus cosas, porque te empieza, es igualito como cuando uno veía como la religión trata a Dios como ese policía cósmico, de que cuando falla algo en tu vida, tú al final empiezas a buscar en qué, ay no, será porque no oré hoy, o será porque no hice esto hoy, o sí, será porque, no sé, no, ¿entiendes? Como si Dios estuviera buscando a ver qué pata te quiebran para que tú entres como en el redil. Y la realidad no es sí. así. O sea, no es así porque si fuera así, ese Dios no hubiera enviado a Jesús. O sea, no tuviéramos a Cristo, porque al final ya la humanidad tenía la pata quebrada hace rato.
¿entiendes? Entonces, bueno, lo hubiera dejado ahí, todo lo malo no hubiera pasado, chévere. Entonces, pero ¿por qué el ser humano ve y por qué la religiosidad ve a Dios así? Porque se quedó en el antiguo pacto. Y es ahí algo que hablamos nosotros en preproducción, que muchas veces nos enfocamos en ver a Dios sin el contexto, ¿me entiendes? O sea, empezamos a buscar, a leer la Biblia y a entender, sino que cuando leemos el Antiguo Testamento, eso fue un pacto, ese fue el viejo pacto. Y cuando viene Cristo, hay un nuevo pacto, o sea, que hay una renovación de lo que Dios va a hacer con nosotros. Entonces, cuando uno ve eso, uno puede decir, oye, no, es que hay unas nuevas normas, hay una nueva forma, todo en base a la gracia, y la gracia nos va justificando. Entonces, ahí es por eso. Entonces, si usted quiere guardar su corazón para este nuevo año, ore. Te entréguele las cosas a Dios, póngale su mano. Y bueno, Gaby, vamos al siguiente. Sí, el siguiente es el corazón del hombre es engañoso. Y está en Jeremías 17:9. Y pensaba que sí, de verdad, el corazón quiere, cuando nos hacen algún agravio, el corazón se quiere vengar, Sí. ¿saben? A pesar de que entendemos que Dios no es venganza, sino que más bien Dios es perdón, el corazón, sin embargo, te quiere asomar la venganza. Claro, El corazón quiere, la persona quiere obtener cosas y si hay alguna cosa que sea necesaria hacer y que implique alguna trampa, alguna cosa, bueno, si lo que quieres es el objetivo, pues unas personas te dirán, es válido. Entonces es cuando esta palabra no se equivoca, si es verdad, el corazón es engañoso, entonces hay que mantenernos firmes en lo que realmente Dios quiere, establece y coloca como un patrón de bueno y justo. Así ¿tenemos es. otro por ahí? ¿No? Sí. Muchas veces pedimos mal y eso nos pasa a veces a algunos o a todos. Entonces Sí, tenemos la base en Santiago 4:3. Dice de la manera siguiente, esta es palabra de Dios para todos, dice. Y cuando le piden a Dios, no reciben nada porque la razón por la que piden es mala, para poder gastar en sus propios placeres. En la Nueva Traducción dice lo siguiente. Dice, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les da placer. Entonces muchas veces no son respondidas nuestras oraciones o esas peticiones que anhelamos, que creemos que están bien, porque el motivo no es el correcto, porque el deseo no es el correcto y eso solo lo sabe el Señor, solo Él conoce nuestro corazón y la intención de Él. Entonces tenemos que filtrar todo, decir, Señor, si es tu voluntad, pues como mencionamos anteriormente, o, o examinarnos si realmente lo que estamos pidiendo es por placer, para vanagloria, para satisfacer algún claro. deseo no, que es vano. Ujú. Sí. Tenemos por aquí otro de lo que sí dice la palabra de Dios de que debemos hacer en relación a los planes y propósitos. Y uno de esos es planificar. Si bien la voluntad de Dios es soberana, entonces pensamos, tal vez tú pensarías o yo pienso, digo, no, entonces ¿para qué voy a planificar si Dios es soberano y se cumplen al final sus propósitos? Pero aún en eso, Dios trabaja en esa diligencia nuestra. De hecho, en Proverbios se habla de que el hombre diligente será prosperado, ¿verdad? Entonces también hay una bendición allí, Claro. ¿verdad? Proverbios 16:9 dice, en la NTV dice, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos, ¿verdad? Entonces debemos entender que dentro de esta planificación, tal vez que nosotros hagamos tal vez de este año, por poner el ejemplo de lo que se hace como al inicio del año o de cualquier otro proyecto de vida, ¿verdad? Entender que Dios siempre cumple sus propósitos, pero nosotros también tenemos la capacidad que el mismo Dios nos ha dado sabiduría, nos ha dado inteligencia para poder planificar y proyectar algunas ideas, algunos deseos que tenemos, pero entender eso por allí. Por aquí, por ejemplo, allí tiene Mi atracción. la nueva traducción. Dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Entonces,
Ese sería el otro que tenemos allí. Continuamos por allá en... Mira, a mí el punto que me toca a mí es deleitarnos en Dios es nuestra mayor meta. Y algo que me gusta a mí de este punto es que deleitarnos es alcanzar el mayor placer, o sea, la mayor satisfacción. Bíblicamente, eso es la palabra deleitarse. Y lo podemos ver en el Salmo 37 que dice, deleítate en el Señor tu Dios, o sea, en Jehová tu Dios, y Él cumplirá los anhelos de tu corazón. Entonces es algo increíble porque muchas veces creo que uno está viendo mucho en el anhelo individual de uno, pero no en deleitarte con la voluntad de Dios. No es con ver lo que Dios quiere para tu vida. Y algo increíble porque muchas veces es un trato de obediencia. O sea, tú estás haciendo planes para este año, pero cuando tú haces tus planes, si- como que dice, desvinculándolo de Dios, al final no estamos siendo obedientes a lo que es su voluntad. ¿Y cómo vamos a ser obedientes a su voluntad? Bueno, leyendo la palabra. O sea, ¿cómo puedes tú saber la voluntad de tu padre si no lo lees, si no lo buscas, si no sabes, si no... Entonces, es algo increíble. Ese es otro punto. Ok. El siguiente es está en el Salmo 90:17 y dice que nuestros planes prosperen conforme a su voluntad. Y dice la palabra, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Entonces, bueno, en verdad, que no sea la voluntad de nosotros, sino que sea la voluntad de Dios. Creo que lo tienen bastante claro. ¿Tenemos otro por ahí? Tenemos otro por aquí. No debemos colocar nuestra confianza en las riquezas, que eso también vemos mucho. No colocar la confianza en las riquezas. Y ahí tenemos en Primera de Timoteo 6:17 que dice lo siguiente: enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Imagínense, si nuestra confianza está netamente en el dinero, vamos a ser inestables. Pero cuando colocamos la confianza en Dios, va a haber abundancia. ¿Por qué? Porque Él va a suplir nuestras necesidades conforme a su voluntad. Entonces, muchas veces o erróneamente colocamos, ay, que si tuviera dinero, hiciera aquello, hiciera. Claro, el dinero ayuda a solventar ciertas cosas, pero el amor, ese amor, que si no lo tengo, no. Nuestra confianza principal debe estar en Dios, que es el que nos va a dar en abundancia de la riqueza o de lo que necesitemos. Y bueno, el otro que tenemos por aquí tiene relación un poco con esto, ser generoso con el prójimo, ¿verdad? Porque si Dios nos bendice, ¿verdad? En su soberana voluntad, en su gracia, en su favor, por medio de su misericordia, bendice nuestra vida, ¿verdad? Y es verdad, hay gente que Dios ha bendecido económicamente, de salud, familiarmente, ¿verdad? Entonces, con talentos, con dones, pero Dios no quiere que eso se quede con nosotros. Él quiere que eso sea para edificación, para ayudar a nuestro prójimo, ayudar a los que tal vez tienen alguna necesidad. Y Primera de Juan 3:17 dice eso. Si alguien tiene suficiente, esta es la NTV, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien, y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esta persona? Entonces ahí volvemos. ¿Dónde está tu tesoro? Como decía el pasaje anterior que decía Angie de Timoteo, ¿verdad? Porque pone la confianza en esa riqueza y no en Dios. Porque cuando uno pone la confianza en Dios, las riquezas vienen, gloria a Dios. Pero esas riquezas vienen también para nuestro bien, pero también para bendecir a otros. Entonces debe ser un enfoque muy diferente, porque todo lo que vemos en este mundo, las personas acumulan riqueza, a negocios, empresas, proyectos, bienes, inmuebles, pero son para ellos. No buscan tal vez de alguna manera ayudar o el beneficio para el otro. Vamos allá a estudio. Sí, ya ahí vamos ya terminando ya.
pero es entender como punto máximo que al final Cristo es el mayor ejemplo de lo que es sacrificar y rendir o sea, rendir como que su voluntad a la voluntad del Padre. Al final es esto, y si lo vemos muy claramente en Filipenses 2, 6 al 11, dice, él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Fíjate que es algo increíble, pero cuando entender esto nos va llevando a que en lo que hablamos al principio del ser humano, de buscando su egoísmo, de buscando ser el centro, fíjate que Jesús no lo buscó. O sea, Jesús pudiendo ser Dios, no se aprovechó de esa parte. Dice el 7, dice, al contrario, él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el nombre que está por sobre todos los nombres, para que se arrodillen ante Jesús todos los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así honra a Dios Padre. Es algo increíble, pero en este tiempo de mesa y propósito, recuerda que hay uno que venció por ti. Hay uno que venció por mí, hay uno que venció por nosotros. O sea, no estamos solos. Y esto no es de algo mágico, sino entender que al final Dios es real, Cristo es real, el Espíritu Santo es real y está ahí para ayudarte y para caminar contigo. ¿En qué sentido? Ayudarte a vivir conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es la mejor, lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Porque muchas veces estamos viendo cosas que anhelamos cosas, buscamos cosas, como lo decía con la hamburguesa, y cosas que creemos que son deleite para nosotros, que al final se convierte en ceniza en nuestra boca, al final se convierte en cualquier cosa. Estamos esperando algo que pase en nuestras vidas, sea una persona, sea una pareja, sea algo que supuestamente le dé sentido, cuando lo que le da sentido a nuestra vida es Cristo en nosotros. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es cuando tenemos sentido. Y no es en base a una religión, no es en base a la religiosidad, sino en base a la verdad. Es Él en nosotros. Entonces, ya vamos pasando a las conclusiones para que cada quien se dé sus conclusiones, pero sí quiero eso. Quiero que tú que nos estés escuchando, nos comentes para ti este año qué es lo que has visto de parte de Dios, qué ha sido el propósito de Dios para este año que se te ha cumplido, que de repente ha sido un mensaje que se ha vuelto reino en tu vida, que se ha vuelto una verdad en tu vida, porque yo me sentaba hoy en la mañana antes de grabar y pensaba en eso y decía, oye, qué tremendo que ha pasado años, ha pasado tiempo, ha pasado de repente tiempo para nosotros que de repente para Dios no es nada, pero qué hermoso es ver, oye, a Dios en nosotros. No como algo perfecto, no que seamos perfectos, no es que no nos equivoquemos, no es que esto, pero cuando tú puedes reconocer que en tu vida hay algo de ella, que tú estás haciendo la voluntad de Él, tú dices, oye, qué tremendo, porque hay mucha gente que de repente no está ahí, ¿me entiendes? Hay mucha gente que está en otra cosa, hay mucha gente que está haciendo de su vida un saco, y qué bonito de poder decir, oye, yo quiero hacer la voluntad de Dios. De repente me equivoco en esto, de repente me estoy equivocando en aquello, de repente no soy perfecto, pero yo quiero hacer la voluntad de Dios y voy a buscar hacer la voluntad de Dios en este 2026. Entonces, bueno, empezamos con las conclusiones. Andy, ¿cuáles son tus conclusiones de este tema? Bueno, la conclusión de mi parte es que todos los proyectos y todos los planes que podamos tener y esos anhelos, esos deseos, según lo que leímos de la palabra o los versículos que compartimos, todo debe estar puesto en sus manos. Todo, si lo quieren escribir, perfecto. Si quieren colocar una foto, como, no sé, una lista, que entre todo esto que esté escrito siempre se tenga presente que si es la voluntad de Dios, si tú quieres que esto pase, permite que pase, y si no pasa, entender que es porque Dios no lo permitió. Entonces, para ni quedar molesto porque no lo cumpliste, ni quedar tan feliz que digas que fue por mí, sino que fue por Dios. Esa es mi conclusión. Yo, Gaby, tú. Gaby, las mujeres primero.
Mira, en verdad yo diría que una palabra para mí este año fue pensar todo lo bueno, todo lo amable y todo lo justo. Yo creo que entender que en todas las circunstancias siempre hay algo bueno para destacar, en todas las enseñanzas de la misma manera, de mi accionar, de mi forma de conducirme, ver en todo aquello que Dios me ha permitido avanzar, crecer. Y no solamente para conmigo, sino para con mi prójimo, también entender o aplicar la misma receta. Todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo. Creo que es la forma más de parte de Dios, de ver también a la persona que está alrededor de nosotros, a tu esposo, a tu hijo, a tu papá, a todos. Amén, amén, amén. Miguel, tus conclusiones. Bueno, mi conclusión es aquí, la voy a dar solo porque embarazada tuvo que salir. Este, en este caso, yo tenía aquí una conclusión corta. Dice, colocar a Cristo en el centro de nuestra vida conlleva en que todo lo que deseemos y anhelemos responda a deleitarnos en Él. Yo creo que si colocamos a Cristo en el centro, ya Dios se encarga de lo demás. A veces nos afanamos y es parte de nuestra naturaleza afanarnos. No es que esté mal, no es que no vamos a ser insensibles o no vamos a sentir nada, no. Al contrario, en medio de esas ansiedades, en medio de esas preocupaciones, de la vida diaria, de la comida, del vestir, del trabajo, de la familia, colocar eso delante de Dios y buscar deleitarnos en Él. Si buscamos deleitarnos en Él, yo sé que Dios va a traer paz a nuestro corazón, ¿verdad? De todas esas aflicciones y cargas que vivimos en este mundo. Mientras estemos aquí lo vamos a vivir, no somos exentos, no somos personas que caminamos en el aire ni nada por el estilo. Pero tenemos la promesa de que Jesús, por medio de la obra de su Espíritu Santo, Él no nos iba a dejar solo y siempre va a estar con nosotros. Oh, amén, amén, amén. Es así, es así. Y de verdad que, bueno, tú que nos estás escuchando, como te dije, comenta, comparte. De verdad que hay gente que necesita este mensaje. Y coméntanos qué te ha parecido, cuál es como le decía, Oye, sí, cuál es esa palabra, cuál es ese momento. Y bueno, nada, para nosotros es un placer. Las metas que te propongas este año, los propósitos que de repente tú digas, oye, mira, Dios, esto es lo que yo quiero, esto es lo que los anhelo. Anótalos de verdad, anótalos y hazle seguimiento. Ojo, esto no indica que hacer el libro de los sueños, hacer el libro de metas de 2000 sea algo malo o algo que no se pueda hacer, sino al final es reconocer, el reconocer que para quién es el que decide, que al final quién es el que tiene los planes, quién es el que tiene la decisión final, la soberanía, es lo más sano porque al final guarda nuestro corazón. Si algo viene que tú quieres este año, chévere, y de verdad que bueno, Dios, está en la voluntad de Dios, chévere, y si no pasa, también chévere. Recuerda que al final Dios sabe y Dios es real. Entonces, cuando uno entiende eso, tenemos paz. Y bueno, nada, esto es Impregnado, Comunidad de Fe, Menuda Sociedad, capítulo especial de las metas y los propósitos. Vamos a ponerlos todos a cuadro para despedir y bueno, que tengan feliz año. Nos vemos ya Feliz el 6 año. de enero. Estamos ahí de vacaciones por unas semanas, entonces bueno, bendiciones. Dios nos guarde, nos Chao. vemos el próximo año. Hasta luego. Quito.